definitivamente tienen que saber su manejo, cómo identificarla, cómo tratarla y obviamente saber sus agentes infecciosos que son los que normalmente se van a presentar, ¿no? Entonces vamos a hacer un serie por ejemplo, vamos a empezar por la definición. ¿Qué significa neumonía? Si nosotros hablamos de esto, pues definitivamente va a ser una infección respiratoria aguda de los pulmones. Estamos hablando de la vía respiratoria alta o baja. Baja, ¿no es cierto? ¿Y qué se va a afectar? ¿Los bronquios o el parénquima pulmonar? El parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, y si se va a afectar el parénquima pulmonar, pues definitivamente el mecanismo de entrada, ¿por dónde va a ser? Por la vía aérea superior, ¿no es cierto? Luego vía aérea inferior, y de alguna forma pasar la tráquea, los bronquios, bronquiolos, ¿no es cierto? Y llegar a los alveolos. Una vez que hay una disrupción, en este caso de los alveolos, puede ingresar al parénquima y provocar, obviamente, inflamación del mismo parénquima, ¿cierto? Y solamente será del parénquima o también de los alveolos pulmonares. También de los alveolos, ¿cierto? Porque en realidad todo va a desencadenar en una respuesta inflamatoria frente al organismo. Entonces, pónganse a pensar que toda infección, en realidad, que ocurre en el cuerpo ¿cómo es que reacciona? ¿Qué fabrica? ¿Qué provoca? ¿Cómo? Ya, pero la secreción, ¿por qué se provoca? ¿Por qué tienen tos y tienen tos con flema? Primero es tos con flema transparente y luego se va poniendo amarilla y luego se ve rosa. ¿Por qué? No. ¿Por qué les da fiebre? Cualquier virus, bacteria, parásito que ingrese al cuerpo, hay una respuesta del cuerpo. Y el cuerpo lo va a responder eliminando en este caso interleuquinas, como factor de necrosis tumoral, ¿cierto? Estas interleuquinas, por ejemplo, la 6 y la 10, que provocan aumento de la temperatura, ¿cierto? Otras interleuquinas, por ejemplo, la 7 y la 8, que provocan de que haya quimiotaxis. ¿Qué significa quimiotaxis? Atracción de neutrófilos, ¿cierto? Entonces, si los neutrófilos empiezan a migrar, ¿no es cierto? ¿Y a quién se empiezan a atacar? A las mismas bacterias, ¿no es cierto? ¿Y con qué las atacan? ¿Con qué? Saca su pistola. ¿Con qué? ¿Con qué? Hay algunas que los fagocitan, ¿no es cierto? Y hay otras que provocan, estimulan los receptores para que las células hagan apoptosis, ¿no es cierto? Entonces, y si los fagocitan, ya hay una respuesta exacerbada. ¿Quiénes fagocitan en este caso? ¿Qué enzimas son las que provocan que se empiecen a eliminar las bacterias por fagocitosis? Ahí llega un macrófago, ¿no es cierto? O un neutrófilo, se come la bacteria y la empieza a digerir. Entonces, ¿cómo se llaman esas enzimas? Lisocimas, ¿no es cierto? Y también se van a liberar factores, en este caso, los iros y los inos, ¿no es cierto? Que son radicales libres, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pensar que una vez que ingresa un microorganismo al cuerpo, pues hay una respuesta inflamatoria, tanto de interleuquinas, factores de necrosis tumoral, que van a provocar que mueran las bacterias y que también, ¿qué va a provocar? De que haya daño circundante en toda la red. Entonces, cada vez que ingresa un microorganismo o algo extraño al cuerpo, pues hay una respuesta inflamatoria. Y frente a esta respuesta inflamatoria, pues no solamente es para matar al virus, a la bacteria o al parásito, sino también va a alterar ciertas estructuras, en este caso, que no tenían nada que ver, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la célula vecina no tenía nada, pero sin embargo, por acción de las lisocimas, tiene contacto? ¿Qué va a pasar? Va a empezar a hacer apoptosis también, ¿no es cierto? Entonces, yo un poco hablado de lo que es las neumonías, las que se provocan, pues hay tipos de neumonías, ¿cierto? Hay aquellas neumonías que son adquiridas en la comunidad, y aquellas neumonías que son netamente intrahospitalarias, ¿no es cierto? Y dentro de las nosocomiales, por así llamarlo, están las neumonías intrahospitalarias y también las neumonías asociadas a ventilador. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre una y otra? Que la neumonía adquirida en la comunidad, como ya dice, ¿dónde la adquirió? En la comunidad, ¿no es cierto? Fuera del hospital, ¿no es cierto? Pero aquellos pacientes que tienen una neumonía nosocomial que se dividió en dos, neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada al ventilador, ¿qué tipo de gérmenes tendrán? ¿Serán iguales a los de las neumonías adquiridas en la comunidad? No, va a haber mayor predisposición a que sean gérmenes, uno, atípicos, y dos, que sean
igual el paciente empeore, ¿no es cierto? Entonces, neumonía que llega a la comunidad, pues de alguna forma puede aparecer en cualquier momento. Pero cuando hablamos de una neumonía intrahospitalaria, ¿cuál es la definición? Más de, no, en realidad 48 a 72 horas, ¿no es cierto? La bibliografía dice más de 48 horas, ¿no es cierto? Dice que el paciente ha ingresado a una sala de hospitalización. ¿Y qué pasó si mi paciente se hospitalizó por una infección urinaria? Estuvo hospitalizado 7 días el abuelito y regresa a las 2 semanas con neumonía. ¿Neumonía adquirida a la comunidad o neumonía intrahospitalaria? Intrahospitalaria. ¿Hasta cuánto tiempo nosotros podemos decir que es una neumonía intrahospitalaria? ¿Cuánto? 2 semanas. ¿Cuánto? Hasta un mes. Hasta un mes podemos decir que el paciente puede desarrollar una neumonía hospitalaria. ¿Por qué? A ver, se ha puesto a pensar por qué. ¿Cómo? No. La incubación se da de un día para otro, 2 días, ¿no? Las bacterias. ¿Por qué? A ver, hemos hablado de las diferencias de gérmenes, ¿cierto? Las neumonías adquiridas en la comunidad van a ser unos gérmenes que vamos a encontrar en la calle. Pero los gérmenes intrahospitalarios, nosocomiales, ¿serán los mismos? ¿Serán otros? ¿O serán otros con mayor resistencia? Otros con mayor resistencia. Entonces, ¿y por qué esta persona, una vez que salió de alta, al mes o hasta a las 3 semanas, vino con neumonía? Y le hacen un cultivo de esputo de gérmenes comunes y hongos, y sale que tiene una, no sé, un Enterococcus faecium vancomicin resistente, UHSR. Ustedes dicen, oye, ¿qué pasó si esta paciente no estuvo acá? ¿Por qué creen? Cada persona que ingresa al hospital, ¿cuánto tiempo demora en colonizarse de las bacterias intrahospitalarias? 2 días. A ver, ¿qué más? ¿Cuánto tiempo? O sea, va el abuelito y ingresa al hospital por una infección urinaria. ¿Cuánto tiempo demora este abuelito en contaminarse las bacterias del hospital? Por lo menos 6 horas a 48 horas el paciente está colonizado con bacterias intrahospitalarias. Significa que si mi abuelito salió de alta a los 5 días, ¿qué bacterias se habrá llevado a su casa? Las del hospital, ¿cierto? Y por ende esas bacterias pueden estar conviviendo con esa persona durante el resto de su vida. Obviamente también pueden estar un tiempo prudente hasta que se hagan clearance de todo esto, ¿no? Entonces, por eso va ahí. Entonces, ya hablamos un poquito de la fisiopatología, ¿no es cierto? De alguna forma va a haber proliferación de estos patógenos a nivel del alveolo, ¿cierto? Del alveolo, y que esto va a evitar este barrido mucocelular, va a haber tos, va a haber reflejo de náuseas, que forman una defensa importante, ¿cierto? Al haber irritación de estas vellosidades, de este barrido mucociliar, de alguna forma va a provocar que se puedan eliminarse las flemas, por así llamarlo, y que de alguna forma pues, puede provocar de que las bacterias podemos eliminarlas directamente aquí, ¿no es cierto? Por el mecanismo de barrido, ¿no es cierto? Si ustedes tosen, ¿cómo va a salir la flema? Tos, ¿no es cierto? Y hasta náusea les da, ¿no es cierto? Esta vez los niños, ¿qué hacen? Vomitan, ¿no? ¿Por qué? ¿Estará bien? Sí, es un reflejo natural, porque tienen la infección por las bacterias o virus de la obesidad alterada en esta zona, ¿no es cierto? Entonces, ¿la tuberculosis será una neumonía o no será una neumonía? Sí, también puede causar cuadros neumónicos, ¿no es cierto? Pueden causar cuadros neumónicos. Entonces, de todo esto va a depender mucho del parénquima, perdón, de los cilios aquí que van a ayudar con el barrido de la mucosidad para poder expulsar en este caso las bacterias o cualquier microorganismo que ingrese, en este caso la vía respiratoria. Puede ser por vía aérea superior u otra forma menos común que es por vía hematógena, por ejemplo, endocarditis o extensión contigua como una infección pleural o mediastinal. ¿Ok? No solamente en la vía respiratoria superior, sino también pueden viajar bacterias por aquí, miren, como el torrente sanguíneo y obviamente llegar a lo que es el parénquima. ¿Listo? Se han preguntado, ¿por qué les hablé de tuberculosis? La tuberculosis, cuando ingresa, ¿por dónde se va? ¿Creen que llega a la sangre o no? Porque primero ingresa al pulmón, ¿cierto? En teoría. Entonces, y del pulmón muchas veces no puede causar síntomas. ¿Y va a viajar a dónde? A la sangre, a la linfa, ¿cierto? Y una vez que viaja a la sangre puede llegar a cualquier lugar. ¿Ok?
alojarse en el hígado, en el riñón, el cerebro, el intestino, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la presencia de patógenos alveolares destaca la reacción inmune de los hospederos, lo que les comenté, ¿no es cierto? Incluye estos mediadores de inflamación, ¿cierto? Citoquinas, y de alguna forma todo este proceso de inflamación va a provocar que los alveolos empiecen a colapsar, ya obviamente llenarse de fluidos, de líquidos, y que van a evitar de que ya haya una correcta, ¿qué será? ¿Respiración o qué es? Como intercambio de gas, ¿cierto? Entonces, ya hablamos que es una novena causa de muerte del país. La neumonía es causante de aproximadamente 3.2 millones de muertes anualmente. Entre las 5 principales causas de muerte en menores de 5 años y también en adultos mayores de 65 años. Por eso es que los planes de vacunación para los niños es importante y los planes de vacunación para personas o adultos mayores también es importante. ¿Qué vacuna ponen a los abuelitos mayores de neumococo? ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Qué más deben llevar? ¿Cierto? Y eso va a evitar neumonías. Ahora, ya está el neumococo, ¿no es cierto? Ya tenemos una etiología de la neumonía que guía a la comunidad. ¿Cuál será? Neumococo, ¿no es cierto? Muy bien. Factores de riesgo, edad avanzada. Clarísimo, ¿no es cierto? Comorbilidades, pacientes que tengan algún tipo de daño pulmonar, por ejemplo, que tengan EPOC, bronquiectasias, pacientes que estén cursando con cuadros de asma, pacientes con diabetes, insuficiencia cardíaca o algún tipo de inmunosupresión o desnutrición, ¿cierto? La infección viral previa de algunas... A ver, si es que me dio gripe, por ejemplo, o me dio COVID, pues puedo predisponer a desarrollar una neumonía con el tiempo, con el paso de los días. O sea, ¿qué trato de decir? Aquellas neumonías que son virales pueden volverse bacterianas, sí. ¿Ya? Alteraciones de consumo, de riesgo de neumonía por respiración, abuso de tabaco y alcohol, y hacinamiento o bajo nivel de inmunidad, ¿cierto? Etiologías. Usualmente el organismo causal, pues no lo vamos a lograr identificar porque son los métodos diagnósticos que alguna vez tenemos, pero no podemos lograr identificarlo mediante cultivo de manera rutinaria. ¿Qué sería lo ideal para poder identificar en este caso todos los gérmenes que me puedan causar una neumonía? Antes yo no había, cuando yo hacía pregrado, no había. ¿Prueba molecular? Prueba molecular, ¿cierto? ¿Y cómo se llama esa prueba molecular? Un PCR, un film array respiratorio, ¿cierto? Y que me van a dar todos los gérmenes respiratorios, incluyendo bacterias y virus, ¿cierto? Que antes no teníamos, ahora sí podemos tener acceso, ¿ok? Entonces antes teníamos un PCR, pero solamente para un microorganismo en específico. De los 20 que existen, teníamos que coger 2 para ver si es que salía o no. Y si teníamos suerte, salía, y si no, tampoco sabíamos qué le había pasado a la neumonía. ¿Ok? Entonces, el estreptococo de neumonía es la etiología más común. Su frecuencia disminuye por la popularidad de la vacuna neumocócica conjugada, dando lugar a la aumento de la frecuencia de los patógenos. Entonces, ya viene otra pregunta. ¿Cuántas cepas de la vacuna neumococo tiene la vacuna actualmente con el mismo? Ya eso va a quedar de tarea, porque como tengo que quedar en gráficos, si me toman conmigo, yo lo voy a preguntar. ¿Ya? Durante temporada de influenza, el virus de la influenza se convierte en un patógeno más frecuente en pacientes que requieren hospitalización. ¿Okay? Pero la influenza será una neumonía típica o atípica. Atípica, ¿no es cierto? Y muy bien, tenemos ahí la clasificación de neumonías, o en este caso, bacterias atípicas y bacterias típicas. Como ven de este lado, las bacterias típicas hablamos ya del estreptococo, que es el más común, ¿no es cierto? Hay Haemophilus influenzae y Mozzarella catarrhalis, que están preocupados, ¿cierto? Y de bacterias atípicas, Toxoplasma pneumoniae y Clamidia pneumoniae, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a tener en este caso diferencias para tratar de discernir cuándo es una neumonía típica y cuándo es una neumonía típica, uno es aislando el germen y dos va a ser mediante la clínica del paciente, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una neumonía por una bacteria típica, ¿qué voy a esperar normalmente? ¿Cuáles serían los signos y síntomas de mi paciente? Fiebre. A ver, pongamos una neumonía típica versus una neumonía atípica. En la típica, las típicas va a haber fiebre, ¿no es cierto? En la neumonía atípica va a haber fiebre.
están ahí, ¿ah? Estamos hablando sobre bacterias. Entonces, ¿qué pasa si es, en este caso, va a haber neumocistis y urobesia? ¿Va a haber fiebre o no va a haber fiebre? No, no hay fiebre. No hay fiebre. Entonces, ojo, me hace sospechar que es atípica. ¿Qué más voy a ver el paciente? ¿Qué más le voy a preguntar? Tiene tos con expectoración. ¿Cuál será neumonía con tos con expectoración que sea productiva? Típica, ¿no es cierto? Y la típica va a haber tos seca. O si no va a expectorar, pero la flema de qué color va a ser. Y el otro, amarillo verdoso. ¿Ok? ¿Entendió? Entonces, ¿qué más voy a hacer para diagnosticar en este caso una neumonía? ¿Qué le voy a pedir a mi paciente? Una radiografía de tórax, ¿no es cierto? ¿Y cómo voy a ver una radiografía de tórax? En este caso, con una neumonía típica. Típica con opacidades y consolidados. ¿Cómo será la atípica? Casi nada, no voy a ver nada, casi nada, ¿no es cierto? Va a haber un patrón, ante todo, retículo intersticial, en comparación de las neumonías bacterianas típicas que puede haber consolidados, ¿no es cierto? Y obviamente vamos a hablar de los virus respiratorios, que de alguna forma influenza A y B, virus, parainfluenza, adenovirus, virus respiratorio, metavirus y coronavirus. ¿Cuál va a ser la característica de todas estas infecciones virales? Lo mismo, cuando yo tomo una placa de tórax, no voy a ver casi nada, va a haber un entrenamiento general, ¿no es cierto? ¿Y dónde va a estar el patrón? Retículo intersticial. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Como no voy a poder diferenciar, ¿qué voy a pedir? Una tomografía de tórax para poder ver bien qué de ahí puede dar entre el mundo, ¿cierto? Porque creen los pacientes que tenían infección por COVID, ¿se les pedía placa de tórax o se les pedía tomografía? Tomografía, ¿no es cierto? Pero en un inicio la placa de tórax, ¿para qué me servía? Para descartar que sea una neumonía viral, una neumonía bacteriana con consolidado, ¿no es cierto? Entonces, para eso, pero sin embargo, si yo quería profundizar más, pues pido una tomografía, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ya hemos hablado de la bacteria típica. En este caso, recuerden que puede estar cursando con leucocitosis, va a haber aumento del PCR y también aumento de la procalcitosis, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, y obvio características los consolidados. ¿Okay? La neumonía típica bacteriana, pues de alguna forma, ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Ahí tienen las diferencias en la parte inferior, que ustedes lo leen, que no hemos hablado, ¿no es cierto? Fíjense, en la neumonía típica hay escalofríos, dolor costal. En la neumonía típica puede haber dolor de cabeza, muscular, articulaciones. Es como unos síntomas de una gripe, ¿no es cierto? Pero sin fiebre. Si hay fiebre, simplemente va a haber una fiebre, ¿no? Muy bien. La neumonía típica es un comienzo súbito y la neumonía atípica es un comienzo gradual. Fíjense, neumonía típica tos productiva y la neumonía típica tos seca persistente. ¿Entendió? Muy bien. La neumonía de origen viral, ¿no es cierto? Cuadros que favorecen la etiología viral, ausencia de factores bacterianos, exposición a persona afectada. Si en mi casa tienen, por ejemplo, le dio a mi hermanito H1N1, pues es probable que me dé a mí. Si le dio COVID, es probable que me dé a mí, también es probable, ¿cierto? Puede haber en este caso algunos infiltrados pulmonares sin parches, también retículo intersticial, puede haber leucocitosis aumentados y obviamente la procalcitonina será negativo o positivo. ¿Qué es la procalcitonina? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es? ¿Qué es la proca? A ver, ¿quién es la procalcitonina? ¿Dónde está? Mi amigo de al fondo. ¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo te llamas? Mire. Sí. ¿Qué es la procalcitonina? ¿Nada? A ver, ¿alguien que sepa qué es la procalcitonina? Es un marcador que se eleva en respuesta a una Infección bacteriana o viral. Bacteriana, ¿no es cierto? Y eso va a ser derivado de, en este caso, va a ser derivado por las hormonas tiroideas, ¿no es cierto?
bacterianas, mi procalcitonina va a ser mayor de 0,5. Pero estos son neumonías virales, ¿cómo va a ser mi procalcitonina? Negativa, ¿no es cierto? Entonces, si yo le pido a mi paciente procalcitonina y está negativa y tiene neumonía, insuficiencia respiratoria, ¿qué va a hacer? Probable que sea viral, ¿no es cierto? Entonces, ¿y el PCR cómo estará en ambas neumonías? En la bacteriana como en la viral. Aumentado, ¿no es cierto? El PCR me va a ayudar a discriminar si es que es una neumonía viral versus una neumonía bacteriana, ¿no es cierto? Muy bien. Neumonías por influenza, ¿no? Cuadros que hace pensar en influenza o encefalopatía bacteriana, lo mismo, ¿no? Aparición de repentina de un síndrome gripal y diagnóstico positivo para poder. Hay muchos virus, doctor, por ejemplo, están aquí. ¿Los rinovirus pueden causar neumonía? El virus sincitial respiratorio puede causar neumonía. El rinovirus. ¿Puede haber influenza A y B de vías respiratorias superiores? Sí, es más. ¿Por qué se llama rinovirus? Entonces, ¿si dará neumonía ese rinovirus? ¿Sí están diciendo acá? ¿Dará neumonía? Sí, sí puede dar. ¿Por qué? Porque la mayoría de virus, ¿con qué empiezan? Con un síndrome pseudogripal, irritación de garganta, malestar general, y luego si es que la carga viral es alta, pues van a bajar hacia el vía respiratoria inferior y pueden causar neumonías virales. ¿El virus puede causar? Sí puede causar. ¿Listo? Y va a depender mucho del sistema inmunológico de las personas. ¿Ya? Entonces, diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo mi paciente que tiene un pulmón secuelar, ¿no es cierto? Tiene un pulmón con fibrosis pulmonar, pues obviamente va a haber exacerbaciones de estas, porque va a haber daño del parénquima pulmonar y por ende puede haber sobreinfecciones, ¿no es cierto? Porque cuando ya hay exacerbaciones en pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues ¿cómo va a ser su carga bacteriana dentro del pulmón? ¿Va a ser como una persona normal o van a alojar múltiples gérmenes ya? Múltiples gérmenes, ¿no es cierto? Y con algún grado de resistencia. Entonces, como hay muchos gérmenes, en cualquier momento puede haber algún desbalance y ya provocar que en este caso haya una exacerbación y una sobreinfección de este pulmón secuelado, ¿cierto? ¿Será una neumonía? No, va a ser una exacerbación o un pulmón secuelar sobreinfectado. Muy bien, ¿bronquitis aguda será neumonía? No. ¿Cómo diferencia una bronquitis de una neumonía? ¿Cómo no van a diferenciar? Usted le va a apuntar el tórax, ¿qué va a encontrar? Momento de medio venezolano. ¿Cómo? Tiene fuegamito. A ver, cuando vayan a hacer examen físico, ¿cómo van a diferenciar una neumonía de una bronquitis aguda? Ok, el paciente tiene fiebre, tiene malestar general, tiene dificultad para respirar. Ok, la enfermedad que va a encontrar, ¿cierto? Y en una bronquitis que va a encontrar. ¿Seguro? Si es que tiene asma, puede ser sibilantes, ¿no? Pero si no, ¿qué va a encontrar? ¿Habrá roncantes? Sí, ¿en una neumonía puede haber roncantes? También, pero no va a haber tanto como en una bronquitis. La bronquitis va a haber roncantes, el murmullo vesicular va a estar disminuido o va a estar conservado. En la neumonía, ¿cómo va a estar? Disminuido. En la bronquitis, conservado. En la neumonía va a haber roncantes y crépitos, sí. Puede haber sibilantes, sí puede haber, porque depende del tipo de pulmón que vamos a evaluar, ¿cierto? Pero en una bronquitis aguda, ¿qué va a haber? Una roncante, lo que va a haber, esto van a sentir, pero no va a haber murmullo vesicular, va a estar normal, va a haber, en este caso, crépitos, no va a haber crépitos, nada de eso, ¿ok? Muy bien. Causas no infecciosas, ¿qué va a pasar? Mi paciente viene con dificultad respiratoria, ¿qué es lo primero que se van a plantear? ¿Ok? Señor, ¿qué le pregunta? Tiene su paciente, su abuelita de 70 años. O sea, que doctor no puedo respirar. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo le falta para? ¿Desde cuándo se siente mal? ¿Desde cuándo empezó los síntomas, no es cierto? ¿Desde cuándo empezó los síntomas?
¿Ok? Entonces, uno, la señora les dice, ¿sabe qué, doctor? Desde ayer no puedo respirar. Desde ayer no puedo respirar. ¿Qué más le tendría que preguntar para poder discriminar que sea una neumonía por X etiología versus una causa no infecciosa? Si tiene tos con flema, ¿no es cierto? Doctor, no tengo tos seca. ¿Qué más? Vamos, pregunten, vamos. Ustedes están haciendo la consulta. ¿Qué más le tiene que preguntar? Fiebre. Doctor, sí, creo que está un poco caliente. Así les van a decir, ¿ah? ¿Qué más? Porque ustedes tienen que investigar, tienen que tratar de discernir si es que es infecciosa o es no infecciosa. ¿Qué más le van a preguntar? Familiar. No. Que se ha tenido que gripe, no, todo eso. No. ¿La gripe tiene progresiva o así de Súbita de ayer. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, pregunten, chicos. ¿Qué más preguntarían? Si tuvo una infección respiratoria alta, te dice que no. ¿Qué más? No. ¿Qué más le preguntarían? A ver, de todo lo que hemos hablado, ¿qué más le preguntarían? Esa abuelita. ¿Qué más? Mira, yo viendo la primera nomás le pregunto, señora, ¿y usted cocina con leña o cocina con gas, o con vive? ¿Cómo cocina de niño? ¿Qué le va a decir? Sí, doctor, sí, en algún momento cociné de leña. ¿Por qué? Porque voy a pensar, señora, ¿usted usa oxígeno en casa? Señora, usted ya le ha dicho que tiene fibrosis pulmonar. Para ir me parece helado, ¿no es cierto? ¿Qué más tendría que preguntar? Si es que ha tenido tuberculosis. Señora, ¿usted tiene asma o no tiene asma? ¿No es cierto? Buscar factores o causas que me están provocando que pueda ser una neumonía, ¿no es cierto? Que pueda ser una infección sobreagregada. ¿Ok? Entonces, yo le digo a la señora, ¿tenía fiebre? No, doctor, ¿sabe qué? Creo que sí, un poco. ¿Será o no será? Señora, entonces, ¿cómo voy a hacer para corroborar eso? Señora, tenía malestar general, le duele el cuerpo, le duele las rodillas, las articulaciones. No, doctor, ¿qué más me aleja? Que sea bacteriana, que sea infecciosa o no infecciosa. Y le reviso las piernas, le hago examen físico, le oculto el tórax. Y en el tórax voy a ver que tiene el murmullo vesicular disminuido, no pasa en los 2/3 inferiores, está saturado en 86, y reviso que tiene edemas en miembros inferiores. ¿Qué sería? ¿Qué puede ser? Puede ser una insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Congestiva. Entonces, consecuencia, obviamente, la falla cardíaca, ¿no es cierto? Con edema pulmonar. ¿Ok? Entonces ya cuadras. ¿Qué pasaría si el paciente te dice, no, pero estoy con fiebre? Hace 3 días estoy haciendo fiebre, estoy sudando en las noches. Y me falta el aire y tengo tos con flema, malestar general. Fatal. Entonces, ¿qué es? ¿Infecciosa o no infecciosa? Infecciosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, de alguna forma, yo voy a tratar de diferenciar. Entonces, ¿qué pasa si llega mi abuelito, que es una secuela de ACV, postrado crónico, y empezó a hacer dificultad respiratoria? Y de la nada, sin fiebre. ¿Qué pueden plantear? ¿Qué tipo de neumonía puede haber? Porque llegó desaturado, tiene disnea, y es más, hizo fiebre. ¿Qué neumonía? ¿Dependiente cuando come o No, lo come, secuelado. Una neumonía aspirativa. Y una neumonía, en este caso aspirativa, de alguna forma va a ser una neumonía química o provocar neumonitis, ¿cierto? Y las neumonías aspirativas o neumonitis requieren antibiótico-terapia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El abuelito se aspiró lo lleva al hospital porque tiene oxígeno y le ponen antibiótico. ¿Sí o no? Sí le ponen, pero debe. No, no deberían, porque la mayoría de neumonitis químicas por aspiración pues tienen respuesta sola, 48 a 72 horas, solo con un apoyo oxigenador. ¿Listo? ¿Y qué antibiótico le ponen? Clindamicina. ¿Por qué? Porque como se aspiró, dicen que ha aspirado bacterias anaerobias de la boca. Pero en realidad no es así, ya no necesitan antibiótico terapia. ¿Alguna duda sobre estos diagnósticos diferenciales? Atelectasias, cáncer pulmonar, de alguna forma por efecto de masa puede provocar algún grado de dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Bien, pueden
cáncer que pueden provocar aumento de líquido, ¿no es cierto? Y que haga efusión pleural, alguna tuberculosis también. ¿Listo? Entonces, cuando mi paciente llegó a emergencia, de alguna forma yo tengo que valorar en este caso qué tan severa es su neumonía, ¿no es cierto? ¿Qué escala voy a utilizar? Con 65, la más común, ¿no es cierto? El cual me va a venir confusión, intubación intestinal abreviada, en este caso la urea, la frecuencia respiratoria, la R, la B de depresión, ¿no es cierto? La edad de 65, ¿no es cierto? Mayor de 65. Entonces, de alguna forma, en esta escala por 65 voy a sacar la puntuación, que si es de 0 a 1, mortalidad baja, 10 de 2, mortalidad intermedia, y de 3, 4, 5, elevada mortalidad, ¿no es cierto? ¿Cuáles se hospitalizan? ¿A partir de cuándo? De 2 nada más, ¿no es cierto? 1, manejo ambulatorio, ¿no es cierto? Muy bien. Y aquí tenemos otra escala, que es el PCI, ¿no es cierto? La neumonía Severity Index, ¿no es cierto? Que de alguna forma me va a dar también una valoración, pero esta casi no es tan utilizada, pero es más específica. ¿Ya? No es tan utilizada, ¿por qué? Porque como ven, tiene mayores criterios, más criterios para poder elaborar, y eso, ¿dónde lo vamos a hacer? Normalmente van a admitir pacientes con neumonías en su centro de salud o en emergencia, ¿no es cierto? Y al aplicar la escala es un poco tedioso, es más rápido la curva, ¿no es cierto? Entonces puedo definir si mi paciente es ambulatorio, voy a hospitalizarlo, lo que va a pasar. Bien. El diagnóstico facilito, ya lo hablamos, ¿no es cierto? Radiografía de tórax y más clínica del paciente, ¿ok? Entonces vamos a ver qué tipo de patrones para encontrar, si vamos a ver consolidados, si va a haber infiltrados intersticiales. Entonces, ¿qué es un secuelar? Vamos a encontrar cavitaciones, ¿no es cierto? Múltiples, en este caso, imágenes que vamos a encontrar. ¿Listo? Tomografía obviamente va a ser lo más adecuado tener ya en este tiempo, ¿no? Pero sin embargo, fíjense cómo hemos sacado un patrón alveolar de biología bacteriana, ¿no? Un consolidado, en este caso en el lóbulo inferior, ¿no es cierto? Y sin embargo, acá vemos consolidados. ¿Bien consolidado? Pero no hay. Miren, fíjense cómo se borra aquí directamente toda la zona. Y sin embargo, acá hay un patrón intersticial, ¿cierto? Entonces, este es muy probable que se va a ampliar. Y este es muy probable que sea viral, ¿cierto? O una bacteria, ¿cierto? Muy bien. Tratamiento, obviamente, la oxigenoterapia y antibiótico-terapia. ¿Sí? Entonces, hidratación, balance energético adecuado, terapia respiratoria y atención de las enfermedades concomitantes. Recuerden que no es lo mismo manejar a un paciente con diabetes o con enfermedad renal crónica y que tiene neumonía, ¿no es cierto? Tienen que actuar mucho, porque no es el que ese mismo también esté congestionado y no le da mucho líquido. ¿Listo? Complicaciones. Derrame pleural, en muchos casos que una neumonía que no ha sido curada puede desencadenar un empiema. Pueden haber abscesos pulmonares, ¿no es cierto? Puede haber cirrosis respiratoria del adulto y que de alguna forma va a dar empeoramiento general del paciente, aparición de dolor neurítico, matidez y obviamente respiratorios apagados. Todo esto es consecuencia de estas complicaciones. ¿Listo? Muy bien. Acá están las guías de recomendación. En este caso es la última que sí. Hay guías nuevas, que es desde la 2024 que se dan. ¿Cuál es el manejo en este caso para pacientes con neumonías, ¿no? Nuevas recomendaciones. Sin embargo, la última oficial que se da de Federico, las otras simplemente son guías que han salido hasta la actualidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesariamente te ayuda para poder tratar las infecciones? Y que eso sí tienen que saber. Cuando yo tengo un paciente, ¿qué antibiótico voy a iniciar? Cuando tengo un paciente que tiene, en este caso, hace una clasificación, ¿no es cierto? Neumonías, pacientes con comorbilidades, sin comorbilidades, ¿no es cierto? ¿Se ubican? Entonces, ¿qué tratamiento antibiótico voy a iniciar a aquellos pacientes que tienen neumonías sin comorbilidades? A ver, estamos hablando de dos tipos de neumonías, ¿no es cierto? Neumonías que están en su casa y neumonías que se van a hospitalizar.
aquellos pacientes que se van a su casa pueden tener factores de riesgo y pueden no tener factores de riesgo, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Diabetes, hipertensión, que fume el alcohol, que tenga leucemia, que tenga cáncer, etc. Que tenga artritis reumatoide. ¿Tendrá factores de riesgo? Sí los tiene. Entonces, pero su clasificación de CUR 65 te indica que ese paciente puede irse a casa. ¿Qué tratamiento antibiótico le vas a dar? Ok, pacientes ambulatorios sin comorbilidades y pacientes ambulatorios con comorbilidades. Al paciente que vas a mandar a su casa, ¿con qué antibiótico le vas a dar al paciente que no tiene comorbilidades? ¿Qué antibiótico? ¿Qué dicen esas recomendaciones del 2025? ¿Qué indica? Dar un beta-lactámico vía oral, ¿cierto? Al paciente que no tiene comorbilidades, ¿cierto? Y aquel paciente que sí tiene, en este caso, comorbilidades o factores de riesgo, ¿qué le voy a dar? Otro beta-lactámico vía oral, que puede ser amoxicilina, más una fluoroquinolona respiratoria, ¿cierto? O si no, le voy a dar acitromicina también, ¿cierto? Acitro o levofloxacino, de repente, ¿cierto? Muy bien, entonces ya vemos los pacientes ambulatorios, ¿no es cierto? Ya los mandé a casa con amoxicilina. Entonces, es más, al paciente que se va a su casa sin comorbilidades le doy solamente amoxicilina, por ejemplo. Al paciente que tiene comorbilidades y que va a ser manejado en casa, ¿qué le va a dar? ¿Solo amoxicilina o amoxicilina más ácido clavulámico? Amoxicilina más ácido clavulámico más acitromicina o la fluoroquinolona respiratoria, levofloxacina. ¿Se entendió? ¿Sí? Eso es en pacientes ambulatorios, sin comorbilidades, comorbilidades o con sin factores de riesgo o con factores de riesgo. ¿Sí? Entonces a uno le das amoxicilina nada más, no tiene nada, es un chico de 21 años, no pasa nada, le voy a dar amoxicilina, se va a su casa, no pasa nada. Pero si tiene factores de riesgo, tiene 45 años, tiene artritis reumatoidea, ¿qué va a dar? Amoxicilina más ácido clavulámico más acitro o levofloxacina. ¿Entendió? Muy bien. Ahora que hago mi CUR 65 y decido que mi paciente se va a hospitalizar. Paciente hospitalizado sin comorbilidades y paciente hospitalizado con comorbilidades. Al sin comorbilidades, ¿qué le voy a dar? ¿Qué antibióticos? ¿Qué antibiótico? ¿Cierto? Primero hicimos pacientes ambulatorios, ¿cierto? Muy bien. Y de estos pacientes ambulatorios dijimos que iban unos que se con comorbilidades, ¿cierto? Pero mejor sí. ¿Qué antibiótico le vamos a dar? Amoxicilina. Amoxicilina, ¿cierto? Y con comorbilidades. ¿Qué le vamos a dar? ¿Cierto? Más acitro o levofloxacina, ¿cierto? ¿Listo? Muy bien. Entonces, y también vamos a ver aquellos pacientes que no están hospitalizados, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, a mi paciente hospitalizado, ¿cierto? Sin comorbilidades, ¿qué antibiótico le voy a dar? También va a ser un beta-lactámico, pero va a ser un beta-lactámico vía oral. ¿Será o no será? Endovenoso. ¿Cuál es el más común que le van a aplicar? Más. ¿Qué más? Más un macrólico, ¿cierto? Acitromicina o levofloxacina, ¿cierto?
también metalactámico, ¿no es cierto? ¿Será ceftriaxona o ya será ceftazidima de repente? Ceftazidima. O si no, puedo hablar de primera ciprofloxacina más acitromicina más, perdón, o levofloxacina, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, dense cuenta que la moxi, la moxiclavulámico, la ceftriaxona y la ceftazidima, son metalactámicos, ¿ok? Pero la diferencia con aquellos pacientes que van a tener comorbilidades, sí o sí tenemos que cubrir bacterias atípicas, sí o sí. Fíjense, en este caso, como se hospitalizó, le voy a cubrir también, ¿ya? Pero hospitalizado, y aquí también le voy a agregar aciplevo, pero el espectro antibiótico va a ser con cobertura para pseudomonas, ceftazidima y piperacillina. ¿Listo? Pacientes hospitalizados que le tomen una placa de tórax y que vea que no hay un patrón intersticial, pues simplemente esto lo retiro. Sin embargo, si yo tengo a mi paciente hospitalizado y que noto que tiene consolidados, simplemente lo dejo con ceftriaxona. Pero si noto que tiene un patrón reticular intersticial, pues sí o sí le tengo que apuntar acitromicina o levofloxacina. ¿Sí? ¿Entendió? Muy bien. Esto sí lo voy a preguntar a los clientes en práctica conmigo. ¿Ya? Neumonía nosocomial, pues neumonías interhospitalarias y neumonías asociadas al respirador, ¿no es cierto? Esto ya lo hablamos. Y recuerden que de alguna forma aumenta la mortalidad cuando aparecen estas infecciones sobrellevadas, ¿no es cierto? Y que de alguna forma va a provocar hasta un 70% más de probabilidad de muerte del paciente. ¿Listo? Muy bien, entonces, aquellos pacientes que tengan neumonías nosocomiales, hospitalarias, algunos temas, fíjense los términos. Van a ser Escherichia colis, que de alguna forma pueden ser Staphylococcus, o Carbapenemasas, no son hormonas originosas, o las mismos Cinetobacter romanos, ¿cierto? Y dentro de gram positivos están los Staphylococcus, incluyendo aquellas especies resistentes, y ¿no? Que de alguna forma me va a obligar a tratar a mis pacientes. ¿Por qué los trataré a estos pacientes con neumonía intrahospitalaria? Con antibióticos, con ceftriaxona, con ceftriaxona, o tengo que ampliar el espectro. Ampliar el espectro, ¿cierto? Tanto cobertura para gram negativos como cobertura para gram positivos. Por ejemplo, gram negativos, pero benignos, y gram positivos, pensando en que sean gram positivos resistentes, se puede utilizar banco y sin. ¿Listo? Factores de riesgo para gérmenes CDR. En este caso, hablan de aquí las neumonías asociadas al ventilador, el uso de antibióticos intravenosos en los últimos 90 días, un shock séptico al momento de desarrollar la neumonía asociada al ventilador, síndrome respiratorio, por más de 5 días de hospitalización, terapia de reemplazo renal. Criterios para pacientes que puedan tener pseudomonas, como son las MDR, estancia en UCI, mayor en este caso con prevalencia de gérmenes patógenos más del 10% de MDRs, pues todas las UCI lo tienen. Colonización con o previo aislamiento de pseudomonas MDR u otro gran negativo. Fíjense de lo que hablamos, ¿cierto? Se coloniza. Para estafilococo aureus meticilino resistente, prevalencia hospitalaria mayor al 10%, eso sí lo sabemos. Colonización previa por algún germen aislado de Bien. La terapia empírica ya hablamos, ¿cierto? Germen antibióticos de alto espectro, ¿cierto? Tanto para cubrir gram positivos como gram negativos. ¿Listo? Aquellos pacientes que no tengan estos riesgos de MDR, de alguna forma podemos valorar utilizar piperacillina sortán y obviamente agregarle levofloxacina. Pero si no fuera el caso, que son la mayoría de casos, pues necesariamente tenemos que agregar gérmenes que van a cubrir mayor espectro. ¿Listo? ¿Cuándo voy a utilizar piperacillina sortán, pipi y ceftazidima? Cuando yo tenga un aislamiento del germen. Por ejemplo, mi paciente empieza a hacer neumonía, hago un cultivo de gérmenes comunes yo, de aspirado bronquial, y me sale que es un E. coli sensible. ¿Por qué lo voy a tratar? Obviamente con los antibióticos más básicos, ¿no es cierto? Pero si es que es resistente o es una BLE, pues necesariamente tengo que utilizar meropenem. Entonces, esto de los antibióticos, de alguna forma me va a ayudar a
utilizar, yo soy de la idea de iniciar antibióticos de amplio espectro, pero previamente tomar cultivos para luego a 3 días que están los resultados de los cultivos, yo desescalo el tratamiento o continúo con el mismo. ¿Entienden? ¿Listo? Muy bien. Entonces, recuerden que acá habla sobre aminoglucósidos, utilizar gentamicina, micacina o tobramicina. ¿Cuál es de espectro inhalado? Tobramicina. Pero micacina la podemos inhalar, dar inhalada, sí, pero tiene que ser una micacina especial que pueda nebulizarse con un nebulizador tipo jet que normalmente están en las máquinas de ventilación mecánica. No se lo da simplemente por lo que le da a los niñitos. No pasa nada con eso, porque de alguna forma esas partículas que nebulizan con un nebulizador convencional que todo el mundo conoce y han visto nebulizar, no alcanza el tamaño de partículas necesarias para poder ingresar en la alveolo, se queda en la vía respiratoria. Entonces la micacina no tiene penetración a nivel del sistema respiratorio, ni tampoco la agenda, ni tampoco la tobramicina tampoco, pero sí tiene acción inhalada. Gentamicina, nada que ver, no llega al punto. ¿Listo? Se puede utilizar como alguna alternativa para tratamiento en el paciente cuando no haya más opciones, se puede utilizar. El linezolid el pulmón y el metromicina también. ¿Listo? Puedo utilizar astronauta cuando ya tenga gérmenes, en este caso resistentes, ¿no es cierto? Astronauta utilizaré cuando haya bacterias de tal o de tal, ¿no? Pero en este caso, esto lo vamos a identificar con el cultivo. ¿Listo? Y eso sería todo, chicos. Medidas generales, recuerden que cuando yo voy a evaluar a mi paciente, tengo que evaluar primero el tiempo de enfermedad, síntomas y signos, ¿no es cierto? El examen físico y luego los exámenes laboratoriales para poder identificar yo qué tipo de neumonía puede tener o si es que es neumonía o no es neumonía. ¿Listo? Antibióticos, recuerden que siempre desear valorar a los pacientes si es que va a ir a ambulatorio, se va a hospitalizar, si es que tiene comorbilidades o si es que no tiene comorbilidades. ¿Listo? Va a ser antibiótico diferente. Recuerden agregarlo por último donde el paciente tiene comorbilidades y que se van a quedar hospitalizados. ¿Listo? No pasa nada. Si no tiene placa de tórax, inícienle pensando en atípico y atípico, inícienle, no pasa nada. Cosa que cuando ya le tomen su placa y vean de que no es atípico, pues simplemente le quitan la citro o la leucoplaquia. No va a pasar nada. ¿Listo, chicos? Bueno, eso es todo, chicos. Nos vemos. ¿Ya?